pregunta de hoy: ¿qué es Halloween? Sinceramente podemos ver a través de la historia que Halloween es un culto a la muerte, sacrificios humanos, sangre de niños y de animales derramada, orgías sexuales, magia y hechicería, miedo y terror. Halloween está encubierto bajo la moda de la entretención, los juegos de niños, y siendo explotado hoy por el comercio y el ocio, publicándose masivamente como una fiesta con disfraces y golosinas. Tenemos que buscar el origen de Halloween. Debemos ver el origen de esta fiesta pagana y de esta fiesta idólatra. Si podemos hablar de ello hoy, y si me pone atención, usted podrá escuchar cuál es el origen de Halloween. Y esperamos que esta sea una voz de alerta para su vida y para su familia. Halloween es un festival en el que se dice que ocurrían las siguientes actividades. Los muertos se levantaban y recorrían diferentes lugares. Se practicaba la adivinación. Habían hadas, brujas y duendes atormentaban a las personas en el campo, y también los druidas demandaban contribuciones de comida para su dieta especial. La celebración se llamaba la celebración de Samhain, y esto continuó en el año 834 después de Cristo, porque aún el Papa Gregorio instituyó el Día de Todos los Santos o de las Brujas como una fiesta cristiana, esperando así eliminar el Samhain, lo cual no sucedió durante la Reforma. El Día de Todos los Santos fue rechazado por el protestantismo, por la iglesia cristiana, por la iglesia evangélica. Y a pesar de los muchos intentos por parte de la iglesia de destruir estas prácticas paganas, aún todavía ha sobrevivido. Aunque en la actualidad muchas personas se resisten a aceptar que la brujería todavía existe, la misma está vigente. La superstición, la superchería, creencias místicas que nos llevan a la Edad Media, juegos de los niños que se celebran el 31 de octubre. El hombre moderno hoy cree en los demonios y espíritus de maldad. Sin embargo, debemos entender que el universo, el mundo invisible, allí existen dos fuentes de conocimiento. Y el hecho de que usted lo acepte o no, no altera esta realidad. En este caso, el peor enemigo del hombre es la ignorancia. Y Satanás quiere que ignoremos sus maquinaciones. Y estas se pueden vencer por medio del conocimiento. Por esta razón hemos preparado este tema para ustedes, para que usted pueda como creyente conocer el terreno que se está pisando y quizás en el terreno que se está involucrando en esta celebración. La Escritura dice en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Halloween es un día de fiesta disfrazado. Y si le quitamos la máscara, encontraremos cosas difíciles de creer en cuanto a una diversión sana, como muchos se refieren hoy. Esto es lo que Satanás nos ha querido hacer creer, ya que él es el padre de la mentira y ha logrado engañar a la gente con el verdadero sentido de celebración. En 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, la Biblia nos enseña que no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esta es una época de diversión, ya que el sistema del mundo nos lo ha hecho creer así. Se presta para gozar, disfrutar de una fiesta de amigos, participar en concurso de disfraces. Es la oportunidad de convertirse en brujas, fantasmas, pitufos, duendes, aunque sea por una noche, la oportunidad única en todo el año para tocar las puertas de personas desconocidas y pedirles dulces y frutas. Los más audaces visitan casas encantadas, otros ven películas de terror y otros inclusive visitan a medianoche cementerios o se reúnen
allí para reuniones espirituales, con la intención de contactar con los espíritus de los muertos. Las escuelas públicas hoy lamentablemente son uno de los grandes promotores, incluso dan más énfasis a esta celebración que incluso el Día de la Patria o el Día de la Independencia como en Estados Unidos. Los comerciantes aprovechan esta fecha para lanzar al mercado ofertas de confites con mensajes alusivos al ocultismo. El 20% de las películas son de terror. Muchos afirman que es ciencia ficción, pero algunos de ellos contratan satanistas para que les ayuden a reproducir auténticamente los ritos, las ceremonias, las maldiciones, los sacrificios que se muestran en estas películas. El fruto de todo esto se ve reflejado en el comportamiento de algunos adolescentes que han cometido crímenes en conexión con el satanismo. Ante estas costumbres surgen varias interrogantes. ¿Cómo se festeja? ¿Qué es realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué se hace énfasis en todo lo relacionado con la muerte y el ocultismo? ¿Cómo se originó Halloween? Sin duda, las preguntas tienen que ser respondidas hoy. El haber escogido la fecha 31 de octubre no es mera coincidencia. El 31 de octubre es la fecha de uno de los 4 grandes aquelarres, los 4 días de medio trimestre del calendario céltico. El primero de ellos, el 2 de febrero, conocido en los países anglosajones como Día de la Marmota. Festejaba allí a Brigitte, diosa pagana de la curación. El segundo, un festival en mayo llamado Beltane. Era entre los brujos el tiempo de la siembra. Este día los druidas realizaban ritos mágicos para estimular el crecimiento de los cultivos. El tercero era un festival de las cosechas, en agosto, en honor del dios del sol, y conmemoraba a Luz, el resplandeciente. Estos 3 primeros días de medio trimestre señalaban el paso de las estaciones, el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha, así como el momento de la muerte y el renacimiento de la tierra. El último de ellos, Samhain, señalaba la llegada del invierno. En esa ocasión, los antiguos druidas efectuaban ritos en los cuales un caldero simbolizaba la abundancia de la diosa. Se decía que era una ocasión neutral e intermedia, una temporada sagrada de superstición y de conjuro de espíritus. Para los druidas, el 31 de octubre era la noche en que Samhain regresaba con los espíritus de los muertos. Había que aplacarlos, había que hacerles un regalo, pues de otro modo les harían diabluras a los muertos y a los vivos. En las cimas de las colinas ellos se encendían grandes hogueras para ahuyentar a los espíritus malos y aplacar a las potestades sobrenaturales que regían los procesos de la naturaleza. Más recientemente, los inmigrantes europeos, especialmente de los irlandeses, introdujeron en los Estados Unidos la celebración de Halloween. A finales del siglo XIX, sus costumbres se habían popularizado. Era ocasión de volver y volcar los excusados, de hacer daños a la propiedad y de darse licencia para cometer fechorías que no se podían tolerar en otros momentos del año. Hoy día, Halloween es día de publicidad para los comentaristas y comerciantes. Es una noche en que las personas decentes se convierten en exhibicionistas insolentes. El 60% de los disfraces de Halloween se venden a los adultos. El 31 de octubre, para los lectores psíquicos, los clarividentes y los visionarios, autoproclamados así, es el momento más ocupado del año. 1 de cada 4 personas entre 18 y los 40 años de edad se disfrazan de algo. Los que publican libros sobre temas que van desde la astrología hasta la brujería indican un dramático aumento en las ventas. La población de Salem, por ejemplo, en Massachusetts, Estados Unidos, que se precisa ser la patria de la brujería norteamericana, celebra ahora una fiesta de espantos, la noche de Halloween, para extender su temporada turística de verano.
El Halloween es una tradición europea y se le atribuía a los celtas, quienes poblaban la antigua Inglaterra, Irlanda del Norte y de Francia. Estos pueblos celebraban en el último día de octubre el fin de año como el Festival de Samhain, a quien consideraban como el Señor de la Muerte. Los celtas creían que el Samhain permitía a las almas de los muertos que regresaran a sus casas en esa noche y pensaban que demonios, fantasmas y gatos negros deambulaban por todas partes durante el festival de los druidas, quienes eran sacerdotes y maestros de los celtas. Se ordenaba a los pobladores que encendieran una fogata en sus casas, entre tanto que ellos encendían otra gigantesca en lo alto de las colinas. La palabra druida proviene del griego quadrus, que significa roble. El énfasis de las hogueras se debe a que los druidas tienen la creencia que al quemar un viejo roble, este reencarnaría en un sacerdote druida. En el roble crecían las plantas llamadas muérdago, que se utilizaban para ceremonias secretas. Ellos tenían la creencia de que era uno con la naturaleza y practicaban la meditación trascendental. Si vemos la cultura de los celtas, se dividía en varias clases. Estaban los nobles, los sacerdotes, los maestros y los comunes. En 1717 se reunieron todos los druidas en Europa para inaugurar el druidismo. Entre ellos existían los llamados covens, quienes eran 12 brujas y un sacerdote, los cuales tenían la creencia de adorar a Baal, rey de los demonios de este. A lo largo de la celebración, algunas personas se vestían con disfraces hechos con pieles y cabezas de animales sacrificados. También se cree que ellos obtenían sus sacrificios de los mismos pobladores del lugar. Recorrían casa por casa pidiendo un niño o una virgen para quemarlo en la gran fogata. Los sacerdotes dejaban una fruta con una vela en su interior para prevenir que los demonios entraran y mataran a quienes habitaban allí. A esto se le consideraba un trato. Si la familia se negaba a satisfacer la demanda, entonces los sacerdotes marcaban la puerta de la casa y esa noche Satanás tenía entrada libre para destruirlos. Esto era conocido como la treta o el trato. Este tiempo es considerado idóneo para complacer y reconciliar a los poderes sobrenaturales que creían que denominaban la naturaleza o al mismo tiempo la dominaban. Y se pensaba que no existía mejor época en todo el año para practicar la adivinación, la hechicería. Debido a que los romanos tuvieron dominio sobre los celtas por 400 años, sus festivales se fueron fusionando poco a poco, facilitando esto el hecho que los romanos tuvieran dos rituales a fin del otoño, uno de los muertos y otro a su dios de los árboles y de las frutas. La tradición celta entró con mayor fuerza en el siglo VIII cuando la Iglesia romana estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Así la noche anterior se realizaba el Festival de Samhain. Por eso a esta noche se le empezó a denominar Noche de Todos los Santos. Se celebra originalmente en mayo, pero a finales del siglo IX se pasó al 1 de noviembre para contrarrestar la fiesta pagana. Aunque la víspera del 31 de octubre se le llamaba Víspera de los Fieles Difuntos, se cree que de ahí se derivó la palabra Halloween, que se utiliza para referirse a esta costumbre. Lo que realmente esta palabra significa es: sea Satanás reverenciado o enaltecido. Entre los druidas hay gran cantidad de personas que están adheridas a los grupos ecologistas, ya que los druidas decían que era uno con la naturaleza. Nos preguntamos hoy, ¿cuál es el propósito de Halloween? A la luz
del repaso histórico examinaremos también las actividades y las prácticas actuales asociadas a este Día de las Brujas. La fecha 31 de octubre está obviamente relacionada con una fiesta pagana durante la cual se practicaba la adivinación. Las máscaras y los disfraces son usados para ocultar la verdadera identidad de los niños, quienes son obligados a salir y copiar los actos de trampería y de hostigamiento previamente atribuidos a hadas, brujas y a duendes. El simple trato es una exigencia de contribución de alimentos, lo cual está claramente relacionado con las exigencias de los druidas de comida para su dieta. Ellos eran totalmente vegetarianos. Los animales que les ofrecían solamente eran solicitados para sacrificio. Los pósters comprados o dibujados por los niños con brujas sobre escobas pasando al frente de la luna muestran a estos seres en camino a un culto especial de Satanás. Las calabazas talladas con el rostro de una persona están relacionadas con las máscaras de muerte utilizadas por los druidas durante el Samhain. Todo el concepto detrás del Día de las Brujas está relacionado con las tinieblas, la muerte, el temor, el engaño, los ritos paganos y el satanismo. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cada año se incrementa más el satanismo dentro de esta celebración. En Inglaterra se realizan sacrificios honrando al dios de la muerte. Eligen la reina de las brujas en la iglesia de la magia negra. La elegida obtiene fama, fortuna y poderes psíquicos para hacer maldades. En este país el número de creyentes es casi igual al número de brujos. En nuestro país, principalmente en los lugares más altos y también sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo en Escazú, Alajuelita, el Monte de la Cruz, Tres Ríos y las montañas de Heredia, se han encontrado restos de animales y de humanos que han sido degollados en preparación para este día. En el caso de las personas quienes lo celebran, inocentemente abren puertas al ocultismo y quedan pactados. Personas sin escrúpulos esconden asolapadamente afilados cuchillos dentro de las frutas y también regalan caramelos envenenados, hasta agujas usadas para las drogas. Para estas fechas ya se han sacrificado aproximadamente 80.000 niños para Satanás. Para principios de los 90, Satanás había exigido que en todos los grupos suyos se debía realizar sacrificios humanos diariamente. Su meta era lograr un sacrificio humano por cada segundo. Se cree que según la categoría de sacrificio se recibe poder. Por ejemplo, la ofrenda mínima para recibirlo es un animal. La mayor que puede hacer en vida es asesinar a un ser humano. Y la mayor es el autosacrificio. Mucha gente ya lo ha hecho. Se ha sacrificado el mismo. El 50% de los desaparecidos en los Estados Unidos se conectan con el satanismo. Actualmente la celebración de Halloween es el último de los rituales que se realizan por 6 semanas consecutivas. En la primera de estas se juntan brujos cantando 666 hasta que cada participante puede ver la cara misma de Satanás. En la segunda semana ellos sacrifican un animal pequeño, posiblemente un pájaro o un gato. En la tercera semana un animal más grande, algo así como un perro o un cordero, es ofrecido en sacrificio. En la cuarta semana debe sacrificarse un cabrío, un macho cabrío, con los cuernos más grandes que ellos puedan encontrar. Después de sacrificarlo, la cabeza deben ponerla en alto, como símbolo de la perfección satánica. La quinta semana, ellos sacrificarán a un niño pequeño o un adolescente. La víctima es regularmente ofrecida por una mujer del grupo, porque de esta manera la muerte de su hijo no será publicada. Si el niño que ha sido ofrecido no nace a tiempo, lo nacen por cesárea. Si no hubiera niños dentro del grupo, roban uno o lo compran en el mercado negro. La policía misma reporta un incremento de los niños desaparecidos en esas fechas. Este ritual es una blasfemia porque al infante le ofrecen como
al niño o lo ofrecen como el niño Jesús. Después de la muerte del niño, los satanistas estarán comiendo pedazos de su corazón y bebiendo un poco de su sangre. La noche de Halloween es la sexta semana de estas fiestas en la cual se acostumbra el sacrificio a una persona adulta, especialmente a la madre del niño sacrificado la semana anterior. Esta noche es muy propicia para comunicarse con los espíritus de personas muertas. Terminando el ritual de esa noche, los miembros acostumbran permanecer en los cementerios hasta la mañana siguiente y se llegan a confundir con las personas que están en los cementerios en la mañana del 1 de noviembre. Todas estas prácticas se encuentran hasta el día de hoy en vigencia. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Quiero darle ahora algunas fechas que los satanistas usan en sus celebraciones. En septiembre, del 5 al 30 de septiembre, ayunan para buscar la voluntad de Satanás. Septiembre 27, elección de sacerdotes confesores para ser escritos en el libro del macho cabrío. Octubre 4, ritual para maldecir el cuerpo de Cristo. Octubre de 15 al 20, reunión para preparar el día de San Jaime. Octubre 21 al 25, reflexión, disciplina, ayunos y mantras. Octubre 26, ritos tradicionales. Octubre 27, confesión de los pecados contra Satanás. Octubre 28, bendicen a los integrantes de los grupos satánicos. Octubre 29, ordenan a los ministros del rock, músicos, managers y promotores. Octubre 30, ritos bautismales, maldicen cualquier contacto que hayan tenido con cualquier cristiano. Luego se bautizan con agua de alcantarilla, sangre de niños y de adultos sacrificados. Octubre 31, inscripción en el libro del macho cabrío. Comienza para ellos el año satánico. Se invoca el poder total de Belcebú, Nostradamus y otros demonios. Noviembre 1, se sella a los satanistas, a los espíritus de los muertos, para sacarlos del purgatorio. Noviembre 2 al 9, semana de las bodas de Satanás. Como apoyo a esto mencionaré los 10 días santos de los satánicos, así le llaman ellos, dedicados a la adoración a Satanás y a sus demonios. Febrero 2, febrero 14, marzo 24, mayo 1, junio 24, septiembre 24, diciembre 25, enero 1 a la medianoche. Y por supuesto, todas las lunas llenas, donde los demonios le dan a las personas el poder máximo esa noche, también es el momento cuando se cumplen los encantamientos realizados al principio del mes. Podemos realmente contraatacar la actividad demoníaca orando y ayunando de 1 a 10 días antes de cada una de estas fechas. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y sin duda, este significado y esta simbología nos habla de Halloween. Podemos hacerlo. Las prácticas tradicionales asociadas al día de Halloween pueden ser fácilmente identificadas con el ocultismo, o el jack o lantern, como así le llaman, una linterna introducida o construida con una vela dentro de una calabaza vacía. Procede del cuento de una persona llamada Jack, a quien no se le permitió entrar ni al cielo ni al infierno. Condenado a vagar por la tierra como un espectro, Jack metió un carbón encendido en un nabo hueco para alumbrarse el camino por la noche. Este talismán, que después se transformó en una calabaza, simbolizaba un ánima condenada. Los colores anaranjado y negro también pueden remontarse a creencias ocultistas. Iban ligados a misas conmemorativas por los difuntos. Hoy se están celebrando en noviembre las velas de cera, por ejemplo, de abejas sin blanquear, que se usaban en las ceremonias, eran anaranjadas, y los féretros ceremoniales se cubrían con una tela negra.
Otros nexos evidentes entre Halloween y el ocultismo son los siguientes: lámparas dentro de calabazas, que representan imágenes demoníacas. La media luna representa la magia. Las manzanas para adivinar suertes. Los murciélagos y las lechuzas asociadas a las creencias de comunicación con los muertos. Los fantasmas y duendes, mensajeros privilegiados, especiales para transmitir entre los paganos. Los gatos negros, reencarnación de los muertos malvados. El pentagrama con un círculo simboliza la protección de Satanás. Las escobas que ejercitan la energía liberada. Esqueletos abundan entre el anochecer y las tinieblas de Halloween. La estrella de 5 puntas con media luna representa la magia. Los disfraces de Halloween proceden de la idea de los druidas célticos, según la cual los practicantes y los participantes en una ceremonia debían usar cabezas y pieles de animales para adquirir la fuerza del animal que representaban. La costumbre del regalo o la travesura, como hoy le llaman, proviene de la tradición irlandesa en que un hombre conducía una posesión para recoger contribuciones de los labradores para que los cultivos no quedaran malditos por los demonios. Pescar manzanas con un tonel con agua viene de una antigua práctica de adivinación del futuro. El participante que lograba agarrar una manzana con los dientes podía contar con que le saldría bien su romance con la persona de su elección. Las avellanas, por ejemplo, se usaban para adivinación de asuntos amorosos. Algunas golosinas de Halloween tenían objetos dentro que servían para adivinar el futuro. Halloween tiene otros aspectos negativos, además de su trasfondo pagano en la brujería y sus énfasis en el diablo y la oscuridad. Hay vándalos a quienes les interesa más el cometer fechorías que el recibir golosinas. A muchos padres de familia les preocupa que algún delincuente reparta dulces envenenados o golosinas que contienen alfileres y navajas. También está el peligro de que los conductores de autos no vean a los niños disfrazados que caminan por calles oscuras. Esos vehículos con el mal, o esos vínculos, con el mal, no sugieren que cualquier padre o madre que permita las celebraciones de Halloween esté colaborando con el diablo. Pero sería muy difícil encontrarle a Halloween alguna virtud positiva si su simbolismo incluye demonios, fantasmas, muerte, tinieblas, esqueletos, miedo y terror. Mi amigo, creo que es muy difícil que un cristiano, un hijo de Dios, pueda participar en esto. ¿Qué referencia nos da la palabra de Dios acerca de los disfraces? Si buscamos en 1 Samuel capítulo 28, versículo 8, Saúl se disfrazó. A Dios no le agradó aquello. En 1 Corintios 11, 14 dice: Satanás se disfraza como ángel de luz. 1 Reyes 14, 1 al 2, la mujer de Jeroboam se disfrazó. 1 Reyes 22, 30, Acab murió disfrazado. 2 Crónicas 35, 22, Josías murió disfrazado. Dios no nos llama a disfrazarnos, sino a vestirnos. La desnudez es símbolo del pecado. La solución humana es temporal. Dios viste a Adán y a Eva con pieles, el sacrificio de una víctima inocente, de un animal para cubrir el pecado. Dios nos ofrece 5 vestidos. Y de hecho, cuando vemos la túnica de lino fino, o esa túnica finísima, el vestido del sacerdote, el vestido del rey, el vestido de guerra, el vestido de bodas. Y la pregunta sigue estando equivocada quizás. ¿Qué tiene de malo lo que hoy está haciendo Halloween? Algunos dicen, ¿acaso no es un asunto cultural? No, la verdad que no, es un problema espiritual hoy. Las consecuencias de esta celebración son nefastas. Todo lo relacionado con el Día de las Brujas está relacionado con el mundo escondido de oscuridad, muerte, temor, en toda su forma. El temor de un opresor. Y Dios quiere que el oprimido sea libre. Una vida sin temor debe ser la marca de un verdadero discípulo de Jesús. No debemos temer a ningún otro Dios. Y escuche bien, las consecuencias físicas que representa Halloween para los niños se pueden quizás discernir fácilmente. Sin embargo, los daños físicos no se comparan a los daños espirituales. Aún así,
sea por ignorancia, por amor a la tradición humana. Muchos cristianos continúan tomando parte de sus actividades, excusándose al decir, solo lo hacemos para pasar un rato agradable. Y de todos modos los niños no saben la diferencia. El deseo de pasarla bien a menudo se opone a lo que Jesucristo nos ordena. No debemos comprometer nuestro testimonio, sino que debemos abstenernos de todo lo que parezca malo. Si hablamos de la palabra de Dios, dice, y haced todo para la gloria de Dios. Sea que creamos o no en estas cosas, las tradiciones ligadas a esta festividad ocultista acarrean connotaciones diabólicas. Y lo importante es que debemos desenmascarar sus obras. Estas prácticas paganas son condenadas por la palabra de Dios. La brujería y la hechicería eran castigadas con la muerte. El comunicarse con los espíritus bloquea nuestra comunión con el Señor. Todos los que acudieron a los mediums fueron descartados del pueblo. Y de hecho es una obra de la carne. El Halloween, el cual Dios nos muestra a través de la palabra y dice, Dios nos ordena que no nos contaminemos con estas prácticas propias de gentes paganas. Él aborrece que sus hijos participen de fiestas que no glorifican su nombre. Y el Halloween es una fiesta y que en realidad está exaltando a Satanás. Se hace énfasis en algo quizás positivo hoy día, pero no lo es. Solo se glorifica la muerte. Y a todo lo que es satánico, los símbolos que se utilizan son satánicos. Es el Día de los Muertos. Dios establece que el hombre muere una vez y después de esto viene el juicio. Cuando se celebra el Día de los Muertos, realmente no es para esos seres queridos que han muerto, sino para el Dios de la muerte. Y Dios dice que Él ya venció a la muerte por la resurrección, aleluya, de su Hijo Jesucristo. La Biblia afirma que en la tumba solo está el polvo, pero el espíritu de la persona vuelve a Dios y no regresará sino hasta el día del juicio final. Esta celebración tiene estrecha relación con Halloween. No es coincidencia que una fiesta esté seguida de la otra y que el énfasis de la muerte predomine en ambas. Y yo quiero darle 7 razones para no celebrar Halloween. Primero, porque no es una actividad cristiana. Ninguna iglesia, ninguna denominación cristiana debe celebrar esta fecha. Ni católicos ni evangélicos deben celebrarla. Nunca deben celebrarla. Una noche dedicada a la exaltación de la brujería no debe ser celebrada por los cristianos. Segundo, va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas, en contra del espiritismo, en contra de la hechicería, la adivinación, la lectura de cartas, de horóscopos, de astrología y tantas máscaras con que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y van contra todas las enseñanzas de nuestro Señor, quien dice claramente que Él o el que no está conmigo está contra mí. Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas clases de mal. Tercero, no es una tradición costarricense como algunos la llaman. Como ocurre siempre que se importan actos culturales diferentes a los nuestros, el verdadero significado queda relegado a una simple imitación. Jamás se ha celebrado como parte de nuestra cultura o idiosincrasia, como dicen algunos países, ni mucho menos aquí en Chile. Nunca se ha celebrado una noche de brujas, pero hoy se está haciendo. Cuarto, sirve para rendir culto a Satanás. Aunque en apariencia es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños, su verdadero significado sigue oculto a nuestros ojos. En muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos satánicos usan esa noche para un culto especial dedicado a Satanás. Y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche de lujuria, drogas, alcohol y toda clase de desenfreno en las llamadas misas negras. Se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividades ni exalta el nombre de Jesús, ni tiene nada que ver con su Padre Celestial, y mucho menos
con el Santo Espíritu de Dios Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en fin, con todo nuestro ser. Participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de sí. Y si usted participa, está siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual. No solo se está alejando o olvidando de la adoración al Dios eterno e inmortal, sino que está siendo parte de una actividad que glorifica a las brujas y a su padre Satanás. Y por último, número 7, contamina y esclaviza a nuestros hijos. No hay magia blanca y magia negra. No hay brujas buenas ni brujas malas. Toda la actividad demoníaca se disfraza y se oculta para ganar adeptos. Y así muchas veces vestimos a nuestros niñitos como brujitas y diablitos. Y Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Llevaría usted a sus hijos disfrazados ante Jesús y los podría presentar libremente y con su conciencia tranquila? Jesús necesita a sus hijos libres de toda clase de máscaras y limpios de toda contaminación. Permítame concluir en esta noche. Cuando el hombre trata de tener comunión con el Señor por otros medios, utilizando más allá de sus 5 sentidos, entra en una dimensión sobrenatural y trasciende los límites de la misma. Entra en contacto con seres invisibles, pero con personalidad. Y escúcheme bien, tienen fuerza e inteligencia, que se mueven dentro y fuera de nuestra atmósfera y que engañan al hombre aparentando ser o servir a Dios. ¿De dónde proceden estos seres? ¿Cuál es su origen? La respuesta se encuentra en Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 19, y también en Isaías 14, versículo 12 al 17. Estos pasajes describen a Satanás, quien a pesar de haber tenido una condición privilegiada en todo lo que hacía, corrompió su esencia en un afán de poder. Profanó su santidad. Su rebelión vino juntamente con su caída. Conocimiento de antemano es su designio final. Él trata de desviar la mirada del hombre para con Dios. Es necesario que hoy despertemos, hermanos. Satanás está activo en nuestros días. Los ejecutores de su plan están en plena operación y estos trabajan en lo que es la magia negra y la magia blanca, los medios, los espiritistas y todo aquello que implica control mental. Halloween es una celebración satánica que data aproximadamente de 4000 años atrás. De nosotros depende ser la luz para aquellos que están en tinieblas, cambiando esta costumbre por la verdad de Jesucristo. Hay una alternativa bíblica para sustituir Halloween. Un servicio en la iglesia que eduque a los cristianos al respecto de esto y de otros peligros, y luego tener alabanza, adoración y oración a nuestro Dios. Esta es una idea que ha tardado en ponerse en práctica. Pueden llevarse a cabo servicios para niños en los cuales la iglesia puede ayudar a los padres a educar a los niños en su responsabilidad de evitar aquello que parece malo. Y escúcheme bien, es el momento ideal para comparar nuestra fe con las creencias de este mundo y ganar. Entonces estaremos mostrándole a Dios nuestro compromiso en lo que la fidelidad se refiere, deseando pararnos en su justicia para que Él reine en los corazones de todos los que nos rodean, porque seremos luz a este mundo. Esto no es un asunto sin importancia, hermano. Satanás está vivo y muchísimas almas se pierden diariamente, pero Dios también está vivo y Él está trabajando con su plan de redención. Si queremos ser parte del plan, es igualmente importante si los padres de familia cristianos quieren ver a sus hijos que sean parte del plan de Dios, debemos de una vez y por todas dejar que Dios haga su voluntad a cualquier precio. El 31 de octubre, tú puedes hacer la diferencia en la vida de otra persona. Para que esto suceda, tú tienes la última palabra. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Eso dice la palabra de Dios en Efesios 5:11.
como el sol que brilla en la oscuridad, brillaré por siempre con tu luz, oh Dios, tu resplandor me alcanzará y me cambiará. Oh, cuán grande es Dios, mi Dios es luz. Oh, su dulce paz, Él me hace sentir. Creceré